voy a leerlo, ya les había anticipado. Anteriormente hablamos lógicamente de la evaluación formativa y que para esa evaluación formativa era bastante importante conocer algunos procesos. Era bastante importante que para la evaluación formativa el maestro conozca de qué trata su competencia, analice su estándar, plantee situaciones significativas al estudiante, formule sus criterios de evaluación y esos criterios de evaluación tenían que ser comunicados al estudiante para que sepa cuál era la meta o el propósito que iba a alcanzar o que se le iba a evaluar al estudiante, a la vez también que ante esa evidencia que presentaba el estudiante se le pueda valorar, ¿ya? Se le pueda valorar esa evidencia y si hay alguna dificultad, pues brindar una retroalimentación, ¿ya? Entonces, ahí estamos nosotros diciendo que cuando cumplimos todos esos procesos, podemos decir que yo como docente estoy realizando una evaluación formativa. Si yo no tengo en cuenta esos procesos o no desarrollo esos procesos a la hora de evaluar, entonces no estoy evaluando de manera formativa. Ok, colegas. Entonces, nosotros nos quedamos ayer en cuanto a la retroalimentación. ¿Qué es esta retroalimentación? Es también bastante importante. ¿En qué recae la importancia de la retroalimentación? Muy bien, entonces hoy, por ese tema muy importante, nuestro propósito de hoy día es promover el desarrollo de la retroalimentación en los maestros. Que ustedes, maestros, desarrollen la retroalimentación en sus estudiantes. ¿A partir de qué vamos nosotros a interiorizar hoy día la retroalimentación nosotros? A partir de análisis de fuentes de información, ya a la luz de la teoría, a partir también de la interacción pedagógica continua que vamos a realizar nosotros. Por eso constantemente les digo que es bastante importante poder interactuar. Interactuando aprendemos más y por ende vamos a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. A continuación, ustedes les voy a presentar ya les presenté el propósito, pero hoy vamos a analizar esta pequeña casuística, ¿ya? A mí me gusta siempre analizar las casuísticas y vamos a dar por inicio con esta casuística que les voy a leer. Es una casuística de la famosa Mafalda, ¿ya? ¿Qué nos dice? A ver, vamos a leerlos. Atentos todos a esta casuística para poder de repente dar una opinión, ya sea por chat o de manera oral. La profesora pregunta, y el que no haya entendido, que levante la mano. Nuevamente vuelvo a leer la pregunta que formula la profesora. Y el que no haya entendido, que levante la mano. Entonces, Manolito levanta la mano. Al observar la maestra que Manolito levanta la mano, le dice, veamos, un ratito mi amor, a ver, veamos, le dice, ya mi amor, voy a trabajar, ¿ya? Listo. Veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Y Manolito le dice, desde marzo hasta ahora, nada. La profesora como que se queda sorprendida, ¿no? Y esto realmente suele pasar. Este caso a veces, muchas veces suele pasar. Mira, la profesora le dice, a ver, el que no haya entendido que levante la mano, levanta Manolito, y el Manolito dice que desde marzo hasta ahora no ha entendido nada. ¿Ya? ¿Qué opinión les merece el caso leído, colegas? ¿Qué piensan ustedes de este caso?
¿Cuál es su opinión de ustedes frente a este caso que acabamos de leer? ¿Ya? ¿Consideran ustedes que la maestra durante el periodo lectivo ha brindado una orientación a sus estudiantes? ¿A todos sus estudiantes habrá orientado o solamente a algunos? ¿Habrá orientado a Manolito? Tenemos otra tercera pregunta. ¿Qué recomendaciones le brindarías a la maestra para que sus estudiantes puedan aprender y lógicamente no le den esa respuesta como le dio Manolito a su profesora? Teniendo frente a estas preguntas, ¿qué me pueden decir ustedes, maestros? ¿Qué podemos opinar? ¿Creen que la profesora le brindó una retroalimentación debida en el tiempo oportuno a Manuelito? A ver, contesten por chat o alguien me puede decir de manera oral. ¿Qué me pueden decir? A ver, vamos. Vamos, Judith, Mónica, Marita, Miriam, Eduardo, Emerson, Víctor, Gilberto, Javier, Delia, Mirta, Cecilia, Vilmas, Josep, Erika. A ver, ¿qué me pueden decir, colegas? Teodosia, ¿qué me pueden decir? Ajá, muy bien, Javier. Javier nos dice que la maestra no ha brindado una buena retroalimentación. No, muy bien, Javier. Ajá. Me está diciendo pues acá Judith también que la maestra no ha brindado retroalimentación. Muy bien, Judith, muy bien, Javier. Es lógico. Y como dice Judith y como dice Javier, esta maestra pues no ha brindado una retroalimentación de manera pertinente al estudiante, en este caso a Manolito. Lógicamente, cuando la pregunta que nos dice, ¿qué le recomendarías? Lógicamente, hay un montón de recomendaciones que le daríamos a la maestra, que esté atenta a las inquietudes del estudiante, que le oriente de manera pertinente, de manera inmediata, ¿no? Son las diversas recomendaciones que nosotros le daríamos a la maestra, pero yo sé que analizando con el pasar del tiempo, más marcos teóricos que vamos a analizar juntos, que vamos a compartir, va a haber más recomendaciones que podemos brindarla. Muy bien, Jacqueline nos dice, no ha brindado una buena retroalimentación adecuada de acuerdo al nuevo enfoque. Muy bien. Muy bien, colegas. Según nuestro nuevo enfoque de evaluación formativa, hay que brindar retroalimentación. Y en este caso, como dice Jacqueline, la maestra pues no ha brindado la retroalimentación. Muy bien, colegas, gracias por su aporte, gracias por su apoyo. Entonces vamos a seguir. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? Sí, es cierto, Sheila, la maestra no ha brindado retroalimentación, pero ¿qué es retroalimentación? Nosotros como maestros, ¿conocemos realmente qué significa retroalimentación? ¿O solamente decimos, retroalimentación es orientar, pues, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿y cómo estás llevando a cabo tú la retroalimentación para con tus estudiantes? ¿Cómo lo vienes desarrollando? ¿Crees que será efectiva? ¿Crees que será eficaz? Y también nos preguntamos, ¿y para qué retroalimentamos? ¿Será importante la retroalimentación en nuestros estudiantes? Otra pregunta, ¿no? ¿Y en qué momento retroalimentamos? ¿En todo momento? ¿Solamente en algunos momentos? ¿No? Entonces, también hay otras preguntas que nos hacen, que nos inquietan a nosotros y lógicamente, pues hoy vamos a encontrar esa respuesta, ¿ya? Vamos a seguir. ¿Qué nos dice, pues, a la luz de la teoría? Vamos a analizar ya la teoría, ya, si bien hemos analizado el caso anterior, ahora vamos a analizar y vamos a poder
leer este marco teórico para poder brindar pues algunas sugerencias y recomendaciones como nos solicitaba el caso leído. ¿Qué nos dice aquí, maestros? Miren, la retroalimentación es devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Ojo, maestros. Esta es una palabra clave que incluso viene en las evaluaciones. Retroalimentación, devolución, devolverle la información al estudiante. Yo tengo que devolverle la información al estudiante de una manera descriptiva, clara. ¿Qué es lo que él ya está logrando? Pero ¿qué es lo que tiene que lograr mis estudiantes? Mis propósitos de aprendizaje. ¿Y qué decimos? ¿Qué dijimos ayer? ¿Cuáles eran esos propósitos de aprendizaje? Dijimos que eran las competencias, las capacidades, los desempeños, el estándar, ¿cierto? Entonces, respecto a eso, a ese estándar, a ese nivel esperado, yo le tengo que dar información a mi estudiante. ¿Qué es lo que él está logrando, no? Y qué es lo que puede mejorar, ¿ya? Entonces, por eso bien claro nos dice acá, la retroalimentación es devolver al estudiante información que describa, que va escribiendo sus logros y sus progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Ahora, hay otro punto muy importante y lo hablamos el día de ayer. ¿Qué nos dice aquí? Debe basarse en criterios claros. Es cierto. Los criterios tienen que ser claros. Entonces, esos criterios, incluso hablamos ayer de dónde se formulaban. Se formulan, lógicamente, de los propósitos de aprendizaje, porque eso es lo que yo enseño, los propósitos de aprendizaje. Por eso, para que tú puedas retroalimentar, la retroalimentación debe basarse ¿en qué? En criterios. Si una maestra retroalimenta sin criterios, no está retroalimentando. La maestra tiene que retroalimentar en base a ¿qué? En base a los criterios. ¿Y esos criterios de dónde son formulados? De los propósitos de aprendizaje. Y dice también que debe de basarse en criterios claros y también compartidos. Lógicamente, la maestra ha tenido que comunicar al estudiante, y lo dijimos ayer nuevamente, cuáles eran los criterios de evaluación. Ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o corrija, ¿no? ¿Qué más nos dicen de la retroalimentación? Miren, ya en la primera parte claramente nos dice, uno, lo más importante, retroalimentación, devolver información. La retroalimentación debe tener como base los criterios de evaluación que también deben de ser comunicados a los estudiantes. Eso nos dice netamente en el primer cuadro. ¿Ya? Ahí está el resumen. ¿Y qué nos dice la segunda parte de la retroalimentación? Dice, retroalimentar es otorgarle un valor a lo realizado y no en brindar elogios o críticas sin sustento, que no orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los propósitos centrales. Es lógico. Retroalimentar no es decirle, como muchas maestras dicen, sí, estuve esperando las evidencias de mis estudiantes y cuando ellos me mandan las evidencias, a ellos les retroalimento. Y yo les digo, ¿y qué le dices tú en la retroalimentación? A ellos les digo, muy bien, muy bien, muy bien, felicitaciones, muy bien. Y ellos creemos erróneamente que eso es retroalimentar. Y lógicamente, maestros, eso no es retroalimentar. Por eso bien claro dice, retroalimentar no es otorgarle o no es decirle felicitaciones o elogios al estudiante, ¿ya? Y si por A o B
se le va a dar un elogio al estudiante, se le va a dar algún elogio, como decirle, eres inteligente o te felicito, pero tienes que sustentarle ese elogio. ¿Y cómo? ¿Sabes qué, Juan? Te felicito porque hoy día tú has logrado deducir el significado de las palabras nuevas en el texto leído. O sea, le estoy sustentando porque le estoy elogiando, porque le estoy felicitando. Por eso, no es solamente felicitarle, no. Si tú le vas a retroalimentar al estudiante, lógicamente puedes sí darle una palabra de motivación, de felicitaciones, pero susténtale, devuélvele la información, ¿por qué le estás felicitando? Descríbele, dale esa información, qué es lo que está logrando ese estudiante. Por eso, un elogio o una felicitación con sustento, ¿ya? En ese sustento tú tienes que describirle qué es lo que está logrando según el nivel que según el nivel que se espera, ¿no? O propósito de aprendizaje o meta de ese día. También nos dice, esto nos dice pues en la segunda parte, ¿no? En la tercera parte de este contenido, ¿qué nos dice? La retroalimentación permite a los docentes prestar más atención a los procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar una tarea, las dificultades y avances que presentan. Ajá, y es por eso que muchas veces decimos que el maestro tiene que hacer un monitoreo activo, porque el maestro tiene que hacer un monitoreo activo para poder identificar la fortaleza y debilidad de mi estudiante. ¿Qué quiere decir? Que yo como maestro tengo que estar con las ventanitas, las antenitas bien despiertas, bien atento al trabajo que realiza mi estudiante, a la experiencia de aprendizaje que está realizando mi estudiante. ¿Por qué? Porque solo así voy a poder identificar su dificultad y su avance, ¿ya? ¿Y cómo se llama eso? Monitoreo activo, pues, ¿no? Voy a estar monitoreando constantemente a mi estudiante, ¿ya? Con esta información pueden ajustar, ya una vez que tú ya sabes, estás activamente monitoreando y estás viendo cuáles son las dificultades, cuáles son los avances de tus estudiantes, tú ya tienes una información, ya sabes qué es lo que está logrando, qué es lo que no está logrando, qué es lo que le falta. Entonces, con esa información, como acá abajo te lo dice, pueden ajustar sus estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades identificadas en los estudiantes y diseñar nuevas situaciones significativas, replantear sus estrategias, corregir su metodología, replantear la manera de relacionarse con sus estudiantes, saber qué debe enfatizar y cómo, entre otros, de modo que permita cortar la brecha entre el nivel actual del estudiante y el nivel esperado. Lógicamente, colegas, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros como maestros? Y yo siempre digo, solo sé que nada sé. Y si nada sé, tengo mucho que aprender como maestra. Si viene la evidencia de mi estudiante, lógicamente ya tengo una información. O si yo he estado atenta a sus respuestas, a sus producciones, a sus desempeños, a su desenvolvimiento, si he estado haciendo ese monitoreo activo, entonces yo sé cuál es la fortaleza y cuál es su dificultad. O sea, yo ya tengo la información. Entonces, como esa información ya tengo, entonces de repente puedo decir, ah, no, a él está faltando esta parte del propósito que yo quiero lograr. Entonces, para que él pueda lograr, yo voy a orientarle. Y para yo poder orientarle, de repente, para él, que es un niño que tiene diferente ritmo de aprendizaje, diferente estilo de aprendizaje que todos sus compañeros, porque todos tienen diferentes estilos, diferentes ritmos, entonces yo como maestra de repente tengo que volver a replantear o volver a replantear mi estrategia, ¿ya? O modificar mi estrategia de enseñanza,
¿ya? O puedo de repente, el trabajo que he realizado a mi estudiante ha sido muy complejo, ¿ya? Entonces yo voy a tener que hacerlo de repente, modificarlo o hacerlo de repente más sencillo, de manera que mi estudiante me pueda comprender o para que mi estudiante pueda lograr su propósito de aprendizaje de ese día. Ahora, de repente esa situación que le he planteado a mi estudiante puede ser también, como lo vuelvo a decir, de repente muy compleja. Entonces yo tengo que nuevamente diseñar esa situación a fin de que mi estudiante me pueda lograr el propósito del día. Por eso acá bien claro nos dice, ¿ya? Yo tengo que satisfacer las necesidades de mi estudiante. ¿Y cómo lo voy a satisfacer? Pues diseñando nuevas situaciones, replanteando las estrategias, modificando mi metodología, para que ese estudiante pueda entenderme. ¿Por qué? Porque todos tienen características diferentes, estilos y ritmos de aprendizaje diferentes. Y no solamente eso, porque tú como maestro, tú puedes tener millones de estrategias o miles de estrategias de cómo llegar a tu estudiante. De repente con esta estrategia no me entendió a la hora que le estoy retroalimentando. De repente lo puedo hacer con esta estrategia. Muy bien. O de repente esta situación es muy compleja. De repente esta situación no se lo hago un poco más sencilla de manera que me pueda entender. No sé. O de repente puede ser de que tú puedas conocer diversos tipos de retroalimentación o diversos tipos de estrategia. Pero ¿qué pasa si tú no replanteas la forma de relacionarte con tu estudiante? De repente, a la hora de retroalimentarlo, ¿qué pasa si tú como maestra no creas en ese alumno un clima de confianza? Entonces el alumno, si no creas un clima de confianza a la hora de retroalimentar, el alumno no se va a desempeñar o desenvolver como él quisiera. Lógicamente, y eso pasa también con nosotros mismos. Cuando estamos con personas que no nos sentimos en confianza, hay veces se nos hace un poquito difícil poder desenvolvernos como siempre lo hacemos naturalmente, ¿no? Entonces, no es solamente en la hora de retroalimentar, no es solamente diseñar nuevas situaciones significativas, no es solamente replantear tu estrategia, sino también tienes que replantear la manera de cómo relacionarnos con los estudiantes, creando un clima de confianza para que se puedan desenvolver de manera pertinente y lograr pues su propósito de aprendizaje. Miren, ¿ve? Entonces, hasta ahí, colegas, hasta ahí me dejo entender. ¿Estamos quedando todo claro? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta respecto a a uno de estas primeras láminas o PPT que hoy día estoy presentando? ¿Qué me pueden decir, colegas? A ver. ¿Está quedando claro, colegas? Sí, Miss. Sí, muy bien, gracias, mi amor, gracias. ¿Alguien más que puede decir? Ajá, todo está claro, muy bien, Judith, Mónica, entiendo, Miss, muy bien, colegas. Entonces, miren qué tan importante es esta retroalimentación y nosotros nos vamos a preguntar como maestras, ¿ya? Yo cuando retroalimento, así como dice acá la profesora,